grabando entonces para ver el último de los problemas que había pensado. ¿Dónde quedó? Ya. Entonces, compartir material de estudio. El último de los problemas que había resuelto está en la hoja P3 del archivo que le subí y es el problema 4 del auxiliar 7 del año 2010. ¿Ya? Donde ¿dónde quedó? Ahora sí. La página 20. Esta sería la página 20, el problema 4 del auxiliar 7. Llegaron todos y todas a lo que estoy viendo, lo que estoy mostrando. Sí, profe. Sí, ya. Entonces vamos al monito. ¿Qué es lo que tenemos en el monito? Este es casi ya un problema de gradualmente variado, con todas las de la ley. Y es un problema que esencialmente es lo mismo que está en el canal del laboratorio. Se tiene un vertedero de pared gruesa de espesor E y alto A. Y aguas abajo de este vertedero hay una compuerta que tiene una abertura de A sub C. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que primero preguntan? Dice determinar la apertura de la compuerta de tal manera que el vertedero no esté influenciado por aguas abajo. Y para esa condición hay que calcular la altura de escurrimiento de los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, la dinámica es que si yo cierro la compuerta, esto lo mostró Aldo en el video del laboratorio, si es que yo cierro la compuerta, aumenta el nivel de aguas arriba de la compuerta, que sería el punto 3 en este caso de acá, de manera tal de que va aumentando la energía en aguas abajo del vertedero y en algún minuto va a estar todo ahogado por esa altura en 3 que está determinada por la altura de escurrimiento en 4. Entonces, a fin de cuentas, la pregunta 1 se traduce en determinar cuál es la altura de escurrimiento que yo necesito en 3, tal que haya esta conexión hidráulica entre el punto 2 y punto 3. Para esa condición límite, ¿cuál sería la altura de escurrimiento en 2? La crítica. La crítica. Es justo el escenario donde alguien me podría decir, bueno, pero abajo de la crisis hay un río, sí, pero es justo el escenario límite, donde está todo conectado hidráulicamente desde el punto de vista energético, y justo tengo crisis sobre 2. Si es que yo subo un pelito la altura de escurrimiento en 3, voy a tener una altura distinta a la crítica en 2. Si es que bajo un poquito la altura de escurrimiento en 3, voy a tener entre medio un resalto, ¿ya? Y estaría esta desconexión hidráulica entre lo que estaría pasando en 2 y en 3. Entonces se tiene que hacer ese cálculo, para lo cual existen dos enfoques. Nosotros podemos ver la parte de abajo de la grada. Lo podemos ver según dos maneras. La primera es ver esto acá como un vertedero de pared gruesa. Vertedero de pared gruesa. Y la segunda forma es ver esto de acá, esto en particular, lo que está ocurriendo entre el punto 2 y el punto 3, reconocer de que hay un ensanche. ¿Ya? Es un ensanche en particular que ocurre con una grada de bajada. Y en función de estas dos maneras de cálculo, vamos a determinar dos valores de la altura H3.
donde a priori los dos valores están igualmente buenos o igualmente malos, según como quieran ver el programa. ¿Ya? Lectura H3. Si es que consideramos que hay un ensanche, partimos por el ensanche. ¿Qué es lo que se tiene que ocupar? ¿Qué es lo que se ocupa para tratar los ensanches? Top. Y, fin. Ahí sí. ¿Qué es lo que se ocupa para tratar los ensanches? ¿Es una ecuación o un abaco? Un abaco. El abaco. Los ensanches. No, tenemos una ecuación. En particular tenemos la ecuación 7.38 de la punta. Donde esta ecuación de acá lo que hace es definir. ¿Ya? Dice que este va a ser el punto 0. Ese es el punto 0. Y ese es el punto 1. Y se tiene una configuración de este estilo. ¿Ya? Donde acá tengo un río en la sección 1 y justo tengo que imponer la condición de borde límite de altura crítica el punto 2. ¿Ya? Que ocupando la anotación del apunte, el punto 0 sería arriba de la grada y el punto 1 sería abajo de la grada. ¿Ya? Y esta ecuación es una configuración que estaría dado por río en 1 y altura crítica en 1. Y si ven un poco el detalle de los apuntes, la ecuación 7.38 es la que satisface esta configuración, que me dice que n dividido por x0 más x0 más k al cuadrado dividido por 2 es igual a 1 dividido por x1 más x1 cuadrado medio. ¿Ya? Donde n, en este problema en particular, ¿cuánto vale? Ahora sí. ¿Cuánto vale n en este problema? N es la razón de los anchos. ¿Hay algún cambio en los anchos? No. No, por ¿O lo sí? tanto. No, en este caso acá no. Por lo tanto, ¿cuánto Ya. vale n? ¿Cuánto vale? 1. 1. ¿Cuánto vale x1? Es la incógnita, que es lo que estamos calculando. ¿Cuánto vale x0? La altura crítica. ¿Ya? Pero estas variables x están normalizadas por la altura crítica. Así que la altura x, el x0 sería la altura en 0, dividido por la altura crítica en 1, donde si no tenemos ningún cambio de ancho, la altura crítica en 1 es igual a la altura crítica en 0, y estamos imponiendo, como bien decía, la condición de que en 0 tenemos la altura crítica, por lo tanto, x0 vale 1. Es un dato. Y k es el alto de la grada dividido por la altura crítica. Entonces, si es que están de acuerdo conmigo, conocemos eso, conocemos n, conocemos x0, conocemos k y no conocemos x1, por lo tanto, ocupamos esta ecuación de acá para determinar cuánto vale x1, que sería mi altura en 1, digo por la altura crítica. ¿Ya? Donde la altura crítica ya lo conozco y la altura en 1 es el número que yo quiero calcular. Que es la altura de escurrimiento que yo necesito acá, tal que acá arriba solo tenga una altura crítica. Ese análisis está de nuevo aquí en el
en el apunte, o sea, en el Excel. Compartir. ¿Ya? Y acá, en este Excel de acá, yo lo que tengo es, primero hago el cálculo como si fuera un vertedero de pared gruesa. Se hace el cálculo como si fuera un vertedero de pared gruesa. Y después se hace el cálculo como si fuera un ensanche, que es lo que acabo de mostrar ahora acá en la pizarra. Donde yo conozco cuánto vale X0, vale 1. Conozco cuánto vale K, que eso es fórmula nueva. Es el alto de la grada dividido por la altura crítica. Conozco cuánto vale y resuelvo de nuevo este sistema de ecuaciones, esta ecuación de acá, de nuevo la resuelvo siguiendo la lógica del lado izquierdo y lado derecho de la ecuación, izquierdo y lado derecho de la ecuación, y tengo la resta, donde en el lado izquierdo tengo 1 dividido por x0 más x0 cuadrado medio, más k al cuadrado medio, y el lado derecho tengo 1 dividido por x1 más x1 cuadrado medio, y por lo tanto resuelvo y me quedo con el valor de x1, que tiene que ser el mayor de todos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos buscando la altura de río que tendríamos que tener acá. ¿Ya? Así que me tengo que asegurar de encontrar todas las soluciones de ese polinomio característico y quedarme con el valor más grande. En este caso acá sería x1 igual a 5,05 adimensional, ¿ya? Y a partir de eso puedo entonces calcular cuál sería la altura de escurrimiento aguas arriba del vertedero. Aquí yo tengo un vertedero, o sea, una compuerta, perdón, que sería esa altura H3 límites. Y acá abajo tenemos mu por A, que sería ese valor de ahí. Calculo la energía asociada a esa altura de escurrimiento y calculo la energía asociada a una altura igual a mu por A, e impongo, en este caso de acá, que la altura de mu por A tiene que ser igual a la energía de 1,947 metros, que es esta. Y de nuevo, restando cosas, determino entonces cuál es el valor de mu por A, que satisface que la energía que yo tengo en la compuerta sería la misma energía que yo tengo asociada a la altura límite que calculé antes. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Igualdad de energía me dice cuánto vale el mu por A, de manera tal de que al dividir por mu, tengo entonces cuál debería ser la abertura, y el cálculo adicional que hay que hacer es ver qué es lo que pasa con las momentas, porque si yo tengo es un cálculo importante, porque esa igualdad de energía en la compuerta es válida si y solo si yo tengo un resalto que está rechazado, o bien no existe resalto. Y tengo que verificar de que ese supuesto se ocurre. Por lo tanto, calculo entonces cuál sería la momenta asociada al mu por A que calculé antes, y que me queda 0,4679 metros cuadrados, y esa momenta la comparo con la momenta de la altura normal del canal, donde la momenta de la altura normal del canal son 82 centímetros, el lado izquierdo, el lado derecho, y tiene una momenta de 0,407, que es menor que la momenta de 0,46 de 470. Por lo tanto, yo puedo afirmar que el resalto, si bien existe un resalto debajo de la compuerta, ese resalto está rechazado. Por lo tanto, la igualdad, la energía aguas abajo de la compuerta está solamente determinada por el mu por A. ¿Ya? Es un cálculo que hay que verificar. Porque si es que no hubiera estado rechazado el resalto, habría que trabajar con el resalto que está abogado sobre la compuerta. ¿Sí? Acuérdense, yo supongo algo, verifico el supuesto. Supongo que la compuerta no está ahogada, verifico que la compuerta no está ahogada. Y el suponer de que la compuerta no está ahogada me permitió calcular directamente el mu por A con igualdad de energía. ¿Ya? Si no, tendría que haber colocado la H' y la altura normal y no sé qué otra cosa. Ya, y el segundo paso sería la segunda manera de poder calcular estos valores de la altura límite sería ocupando ¿cómo se llama? Considerando que esto es un vertedero.
O sea, reconociendo de que este es un vertedero. ¿Ya? Es un vertedero de pared gruesa, que nosotros queremos determinar justo el límite cuando ese vertedero comienza a estar influenciado por aguas abajo. Entonces, para pensar que si estamos trabajando en un vertedero, ahí está. Ya. Si tenemos un vertedero, inmediatamente nosotros sabemos que el caudal va a ser igual al coeficiente de gasto del vertedero por la carga sobre el vertedero por la raíz de 2GH. ¿Ya? Y en este caso de acá la carga sería la altura de escurrimiento que uno tiene por acá arriba, H. ¿Ya? Es la carga, cuánta agua hay sobre el coronamiento del vertedero, que no es lo mismo que la altura de escurrimiento. ¿Ya? Es un error que suele ocurrir. Donde en el caso de un vertedero de pared gruesa, el M, cuando no está influenciado por aguas abajo, es 2 dividido por 3 más K sub S más 2J por E, digo, la altura crítica, elevado a 3 medio. Eso es una de las fórmulas que aparece en el apunte, donde K sub S es el coeficiente de pérdida singular a la entrada del vertedero, que sale de tabla. J, ocupando HC, se define como G dividido por C cuadrado, donde C es un coeficiente, así como el coeficiente Manning que aparece en el enunciado, bueno, y G, ¿ya? Así que pueden calcular directamente cuánto vale J, el espesor del vertedero, que sería el J por L, para calcular la pérdida singular, dividido por la altura crítica que se ocupa para dimensionar. Entonces, en este problema en particular, yo conozco cuánto vale el caudal. Eventualmente podría ocupar esta ecuación para calcular el H, pero eso no estamos ahora viendo ese cálculo. Pero sí podemos ocupar este. De hecho, sí necesitamos calcular H, perdón. ¿Ya? Así que necesitamos conocer cuánto vale el coeficiente de gasto del vertedero. El caso S sale de la tabla. El J aparece de los datos del enunciado. Y yo tengo el coeficiente de gasto del vertedero. Donde este es sin influencia de aguas abajo. ¿Sí? Influencia de abajo. Y cuando yo quiero agregar la influencia de aguas abajo, lo que tienen que ver es la tabla material de estudio. ¿Dónde está? El apunte. Ahí. ¿No? ¿Lo estoy viendo? Bueno, lo que tienen que referirse es a la... espera un poquito, me perdí. Tienen que ir a la página 145 del apunte. Ya voy a ver si se las puedo compartir ahora. Ahí sí, ya. Ya, esa es la página 145. ¿La ven? Sí. Sí, profe. Ya, entonces tenemos cuando no hay influencia de aguas abajo, ocupamos el coeficiente de gasto que ya se determinó. Tenemos J que lo podemos calcular de Manning o con Chesí. Generalmente Chesí es el que se entrega a los vertederos, porque es más fácil de evaluar directamente. Y el coeficiente de pérdida singular, que sería el K sub S, se determina de esta tabla de acá, donde en este caso de acá nosotros conocemos cuánto vale la altura crítica porque conocemos cuánto vale el caudal. Así que entramos conociendo los datos de la primera columna. Y a partir de los datos de la primera columna calculamos entonces cuál es el coeficiente de pérdida singular del problema. Que en este caso de acá, evaluando, se tiene que A sobre la altura crítica es igual a 3,9.
A sobre altura crítica es igual a 3,9, por lo tanto K sub S vale. Hay que extrapolar, ¿o no? ¿Sí? ¿No? Aquí dicen, si A sobre la altura crítica es mayor que 3,5, entonces K sub S vale un tercio. Se conoce cuánto vale K sub S. Se evalúa K sub S y en función de eso yo puedo entonces calcular cuánto sería la carga sobre el vertedero, que viendo en el Excel me da la carga de 65 centímetros, ¿ya? Que es la carga que yo tengo sobre el vertedero. Y ahora lo que hacemos es pasar a la segunda página, a esta página de acá, donde aparece la figura 7.8, que es la condición que nosotros queremos imponer, esencialmente. Donde queremos que esté todo controlado por aguas abajo, por lo tanto la altura H', la carga H' es relevante. Y queremos además considerar el caso límite cuando la altura crítica sobre donde la altura sobre el vertedero es igual a la altura crítica. Y para imponer ese caso tenemos que ocupar esta tabla 7.5. ¿Alguien se le ocurriría qué caso tendríamos que imponer para poder ocupar esta tabla? Para calcular la condición límite. Me perdí, profe. Ya, estamos, no hay problema. Estamos buscando cuál sería la altura de escurrimiento aguas abajo. Esta. Que sería la condición límite para que el vertedero deje de estar influenciado por aguas abajo. O comience a estar influenciado por aguas abajo. ¿Ya? Y es una condición límite que está asociada a que tengo crisis sobre el vertedero, pero en el contexto del lenguaje que aparece en el vertedero, lo que importa es la definición del M0 que aparece aquí. M0 corresponde al coeficiente de gasto del vertedero de pared gruesa que no está influenciado por aguas abajo, que es el que nosotros calculamos antes, este acá, el de este. ¿Sí? Y la condición límite para saber justo cuál es la altura de escurrimiento que yo necesito abajo para que no esté influenciado por aguas abajo, se obtiene de esta primera fila, donde tenemos el coeficiente de gasto del vertedero cuando está influenciado por aguas abajo, cuando es igual al coeficiente de gasto del vertedero cuando no está influenciado por aguas abajo. Vale decir, esta primera fila de acá. ¿Ya? Y eso es lo que nos entrega, son dos maneras para poder calcular el valor de H', que es la altura que nosotros estamos buscando acá abajo. Esta. Esta de acá. ¿Sí? Y volviendo entonces al OpenOffice, sería todo el cálculo que aparece acá arriba. Se calcula el K sub S, se calcula la carga sobre el vertedero, 65 centímetros, y después se impone la condición de borde de que M es igual a M0, lo cual me impone condiciones para H menos H' dividido por la altura crítica es igual a 0,31, o bien H menos H' dividido por la altura crítica igual a 0,18, y este resultado me entrega dos valores del H', que sería la carga de aguas abajo, que puedo asociar de nuevo con valores límites, y hago el mismo análisis de las momentas,
para ver si es que el resalto estaba o no ahogado, calculo el mucorá, etcétera, todo lo que ya habíamos hecho antes, y se obtienen entonces valores alternativos de hacer el mismo cálculo, pero uno, considerando que hay una expansión, hay una grada de bajada, por lo tanto hay una expansión, y ahí ocupamos la fórmula, o bien considerando que esto acá es un vertedero e imponemos la condición límite que habíamos visto antes. ¿Ya? Después hacia abajo aparece la parte B, que serían los cálculos de la altura, pero eso lo podemos dejar ahí, porque en algún minuto yo prometí que íbamos a hablar del control. Entonces, para no seguir dando la lata o extenderme más del tiempo en la cátedra. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esta cosa acá. ¿No? Ya. Voy a parar el video y voy a abrir otro para poder subir 3 videos separados. ¿Ya? ¿Les parece? Terminamos entonces con esta auxiliar o llámenla como haya sido, como quieran que haya sido esta clase. ¿Ya? El lunes podemos seguir conversando claramente, sin mayor problema. Así que